evidentemente vai a limitar, en certo modo, pues, unha parte proporcional da nosa retribución. En muchos hogares está entrando solamente un sueldo de una persona, entonces no sé lo que podremos hacer. Tener que casi que pagar por venir a trabajar y dejar de pagar la hipoteca a este paso. Los funcionarios locales tiemblan ante la reforma local que prepara el gobierno. Se temen nuevos recortes en su sueldo, aunque el Ejecutivo insiste en que solo se van a marcar unos topes a las compensaciones para igualar los salarios en toda España y evitar ciertos abusos. La oposición acusa al Ejecutivo de atacar de nuevo a los más débiles, a los trabajadores. Empleados de unos ayuntamientos que también ven con dudas su propio futuro. Si los municipios son ineficaces, es decir, si los servicios que prestan son demasiado caros, entonces esas competencias pasarán a manos de las diputaciones. Buenas noches, una noticia que ha tenido también eco en el Parlamento gallego. Enseguida escuchamos a sus protagonistas y hablamos de una boda celebrada hace ya bastante tiempo, más de una década, y de la que se van conociendo más detalles. La trama Gürtel se gastó más de 30.000 euros en la boda de la hija de Aznar con Alejandro Agag. Este último ha admitido que sí existió regalo por parte de Correa, la iluminación del enlace. La madre de la novia, actual alcaldesa de Madrid, niega la existencia de contrapartidas a cambio. A aquel evento, celebrado en el Escorial, asistieron más de 1.000 invitados, entre ellos los imputados La Puerta, Bárcena, Sepúlveda, El Bigotes y Blesa. Es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes. ¿Pero hubo contrapartidas por ese regalo que le hizo la duda ofende. En la Audiencia Nacional esta tarde han declarado más exaltos cargos del PP. Sus nombres aparecían en los papeles de Bárcenas y ante el juez Ruz han reconocido la mayoría de apuntes contables allí registrados, incluido Jaume Matas, el expresidente balear, que no ha querido responder a las preguntas de los medios. Ha afirmado dentro de la sala que cobró 21.000 euros cuando dejó de ser ministro de Medio Ambiente. Quien también ha prestado hoy declaración ante el juez de la Audiencia Provincial de Lugo ha sido un hombre acusado de dejar a su propio hijo de 23 años tetrapléjico por unos hechos ocurridos en septiembre de 2011. Ambos habían discutido, al parecer porque el padre no quería acudir a su cita con el médico. Horas después, este le disparó en el cuello. El presunto autor del ataque ha dicho que todo fue fruto de un forcejeo. El fiscal lo acusa de homicidio imprudente y pide para él 12 años y medio de cárcel. Es sin duda la imagen del día, ese devastador tornado que ha dejado decenas de muertos a su paso por Oklahoma. La cifra oficial de fallecidos se eleva a 24, entre ellos hay 9 niños, más de 200 heridos y centenares de casas destruidas. El tornado de categoría 4/5, 2 kilómetros de diámetro y vientos superiores a 300 kilómetros por hora, ha sido descrito por los expertos como masivo y mortal. De un lado el gobierno y del otro los municipios. Montoro tenía que explicar hoy los cálculos según los cuales el 92% de los municipios son ineficientes en su gestión. El Ministerio ha calculado que casi 6.000 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes prestan servicios básicos como recogida de basura o limpieza por el triple de lo que cuesta hacer lo mismo en ciudades con más de 100.000 habitantes. Son datos de 2011. Ahora falta definir los costes estándar, pero una vez que se calculen se verá qué municipios gastan demasiado. Si no son eficaces, cederán esas competencias en favor de las diputaciones. Los entes provinciales se verán, por tanto, reforzados. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias insisten en que la cifra de ayuntamientos ineficaces no es tan alta.
no es la única medida de ahorro que incluye la reforma local que prepara el Gobierno. El Ejecutivo marcará una horquilla entre los sueldos de los empleados públicos locales, es decir, que sus complementos van a tener un tope. Vaciar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que son ineficaces de sus competencias es el punto estrella de esta reforma de la administración local. Se considera que un municipio es ineficaz cuando sus servicios son caros. Hacienda calcula que la medida afectará a unos 6.000 ayuntamientos. Los servicios pasarán a gestionarlos las diputaciones y este es precisamente el temor de los alcaldes. El fin último de estas medidas es la privatización de determinados servicios. Lo que se está quitando es cercanía, gestión municipal y trasladando a los servicios privados. El objetivo es económico. También están alerta los funcionarios locales. Hacienda habla de equiparar salarios y poner un techo a los sueldos y ellos temen que signifique una nueva rebaja salarial. Suena un globo sonda para ver qué movimiento se produce y ver si nos pueden volver a recortar. Y el globo sonda habla de recortar el complemento que cobran por ser funcionarios locales. Todo para conseguir ahorrar 8.000 millones de euros. El Gobierno estudia recortar el sueldo a miles de empleados municipales, poniendo límite al complemento específico, el que, por ejemplo, cobra un policía por trabajar de noche. De los más de 8.000 ayuntamientos de toda España, nos colamos en uno, el de Lugo, para comprobar qué les parece esta nueva medida a los funcionarios. Estoy llegando a la conclusión de que vamos a tener que casi que pagar por venir a trabajar y dejar de pagar la hipoteca a este paso. Debemos ser un pouco cautos, que todavía non sabemos hasta o alcance que vai ter esa medida, non? Pero, bueno, que se non intuimos é que evidentemente vai a limitar, en certo modo, pues, unha parte proporcional das nosas retribucións. No solamente yo, sino muchas más familias, en muchos hogares está entrando solamente un sueldo de una persona. Entonces, no sé lo que podremos hacer. Lo hará poniendo límites a los complementos específicos que cobran todos. Non temos sueldos maravillosos. No Concello de Lugo hoxe é preferible ser empleado da empresa de limpieza que ser un arquitecto municipal. Una medida que afectará a más de 500.000 de trabajadores municipales como Concepción y Jesús. ¿Es necesaria una horquilla salarial para los funcionarios de la administración local? Pues no lo sé, porque ¿es culpable la administración local del déficit del Estado? O Goberno do Partido Popular volve a perpetrar un roubo, un atraco sobre a xente, sobre as maiorías sociais. Lo que no es normal es que en concellos muy próximos los funcionarios cobren distinto haciendo las mismas funciones. Completará la reforma de la administración local que prepara el Ejecutivo. Las reacciones a la intención del Gobierno de tocarles a los funcionarios municipales esos complementos han llegado ya al Parlamento gallego. La oposición cree que es una muestra más de que se utiliza la austeridad para atacar a los trabajadores. El Partido Popular se excusa en que tan solo es un borrador. No bajarán los salarios, pero sí se limitarán los complementos, un juego de palabras que no cambia el objetivo sobre el que quiere actuar el Gobierno en una nueva medida de ajuste, los funcionarios. Así que tanto Benega como Ague han sido especialmente críticos. Hablan de medida indecente que busca recortar derechos. Y utiliza medidas de aforro para seguir castigando a un colectivo fortemente castigado coas políticas de axustes como son todos os empregados públicos. É absolutamente indecente que esteñan sistemáticamente mallando nas clases traballadoras e para empezar nos funcionarios neste caso. E a única solución está en que esa cidadanía se poña en pé de guerra, cívicamente, claro. El PSOE atribuye esta medida a la línea de actuación que sigue el PP, asfixiar a los municipios y tender a centralizar la administración. A liña de recentralización eu a veño dicindo dende fai tempo. Ten dúas vías e é volver ao século XIX. A recentralización autonómica cara ao Estado central e a recentralización municipal cara ás diputacións provinciais. Desde el PP, Pedro Puig repite el argumento del Gobierno central. Se trata de establecer un sistema homogéneo de retribuciones para evitar las diferencias entre funcionarios de un mismo rango. Pois que non haxe unhas disparidades salariais que, insisto, si vamos a datos objetivos son dificilmente justificables. En cualquier caso, recuerda que la norma está en fase inicial. Lo que también está sobre la mesa es una rebaja de los salarios de los diputados gallegos. Una medida que estudia la presidenta de la Cámara y que se suma a la pretensión del Partido Popular de reducir el número de parlamentarios. La oposición anuncia su rechazo frontal a la medida, tanto que Ague amenaza incluso con un boicot.
Esa proposta é un argumento total e absolutamente demagóxico, como é a presunta medida de aforro que conlevaría esa proposta, que apoyen a supresión das diputacións provinciais. E siguen para adiante con eso, a partir dun momento determinado ese proceso, nós faremos o boicot. Si 41 diputados desta Cámara aplicasen a doutrina da súa propia líder, que hospedar non cobrasen, xa resolvimos o problema. Este Partido Popular, que quere reducir o número de deputados e que dice que cobramos moito, é o mismo que lle daba sobres B aos seus deputados porque cobraban pouco. Nos entendemos que se os cidadáns teñen por la crise que reducir o seu gasto no consumo de todos os bens, tanto privados como públicos, o sistema representativo non debe de quedar a marxe disto. De lo que no hay duda es de que la sombra de la trama Gürtel es muy alargada. Primero fue el confeti de las fiestas de cumpleaños en casa de Mato y Sepúlveda y ahora los gastos de la boda de la hija de Aznar. Según la documentación incautada por la policía, la red encabezada por Correa habría pagado más de 30.000 euros. 11 años después, la actualidad se empeña en seguir tirando de la manta. Boda de la hija de Aznar por todo lo alto. No sabemos cuánto costó, pero sí que una parte la pagó la trama Gürtel, según publica hoy el diario El País. Es un regalo de una boda celebrada hace 11 años de un invitado a uno de los contrayentes. ¿Hubo contrapartidas por ese regalo que le hizo la trama duda Gürtel? ofende. 32.452 euros de regalo de bodas. Este es el apunte contable que lo demuestra y que apareció en una caja incautada por la policía y olvidada durante más de 2 años. Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, amigo y testigo del novio Alejandro Agag, pagó parte de la fiesta en esta finca, propiedad de un amigo del expresidente. Otro regalo. Agag reconoce en un comunicado que el regalo que el señor Correa le hizo por su matrimonio fue exclusivamente el montaje de la iluminación y el señor Correa no estaba imputado en ninguna causa judicial en esa época. Entonces no, ahora sí, la lista de invitados imputados por una u otra causa a esa boda es larga. Correa, Bárcenas, La Puerta, el marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, Álvaro Pérez el Bigotes o Blesa. 4 exaltos cargos han declarado ante el juez Ruz y los 4 han confirmado hoy que cobraron en metálico grandes cantidades de dinero. El primero ha sido Jaime Ignacio del Burgo, exdirigente de UPN. Ha reconocido 2 pagos de más de 26.000 euros dirigidos al ex consejero de Salud del Gobierno de Navarra. El político del PP vasco, Santiago Abascal, también ha reconocido haber cobrado 12.000 euros, pero no recuerda quién se los dio. Según su testimonio, el dinero era una compensación por un atentado. El último en declarar esta tarde ha sido Jaume Matas, el expresidente balear que ha salido escoltado. Ha reconocido haber cobrado 21.000 euros cuando dejó de ser ministro de Medio Ambiente, pero ha negado haber percibido otros 8.400 euros anotados en los papeles de Bárcenas bajo el concepto parapiso. Todo esto esta tarde, hace escasos minutos, pero por la mañana en el Congreso resonaban las afirmaciones que ayer realizaron ante el juez Pío García Escudero y Eugenio Nassarre. El PP insiste en que son retribuciones totalmente legales. El PSOE ve a Rajoy como hilo conductor de toda la trama. El presidente del Senado reconoció ante el juez haber cobrado 900 euros al mes de gastos de representación, sumados a los 3.300 que ingresó entre 1999 y 2003 como presidente del grupo parlamentario en el Senado. Al mismo juez le dijo el diputado Eugenio Nassarre que recibió pagos de 30.000 y 40.000 euros para la fundación de la que era patrono en sobres. En efectivo, fue en efectivo, sí. Unos ingresos que son percibidos de forma muy diferente según quien los juzgue. Mariano Rajoy se demuestra cada día más como el verdadero hilo conductor de esta presunta trama estructural. Nada ilegal ve el Partido Popular, que insiste en que todos sus dirigentes y empleados reciben sus retribuciones en una nómina mensual a través de transferencia bancaria con sus correspondientes retenciones. Todas las retribuciones se ajustan estrictamente a la legalidad y un sistema de retribución de acuerdo con los niveles que establece el partido. Algunos dirigentes piden transparencia. Yo puedo decir que jamás he cobrado ni un sueldo ni un sobresueldo. El ministro de Justicia pide respeto a todas las decisiones que se adopten desde el ámbito de la justicia. Para una investigación que está en marcha. Nos está llevando
nos está llevando... A esto es a lo que os dedicáis. Parece que no solo se respira tensión en el hemiciclo gallego, se estaba celebrando el 30 aniversario de la autonomía de Extremadura. El presidente Monago pronunciaba su discurso cuando un exdiputado de Izquierda Unida interrumpía el acto tirando por los aires decenas de billetes falsos. Agustín Real era expulsado de la sala ante la atenta mirada de los asistentes, entre otros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Está llevando un tiempo de qué será la mejor inversión para Extremadura. Primero los que cobran la prestación y después los que ya no cobran nada, los parados mayores de larga duración. Esas parecen ser las órdenes que ha dado la Comunidad de Madrid a los trabajadores de sus oficinas de empleo a la hora de contratar. El objetivo, aligerar la abultada factura de las prestaciones por desempleo. Y no solo eso, también se estaría priorizando un determinado perfil, el que tiene más facilidades de ser reinsertado en el mercado laboral. El Gobierno regional asegura que se trata de un plan piloto que da preferencia a personas de entre 20 y 45 años con estudios de bachillerato. Las críticas desde la oposición no se han hecho esperar, con calificativos como práctica aberrante, cruel o discriminatoria. Alemania se compromete a dar trabajo cada año a 5.000 jóvenes españoles en el país germano. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homóloga alemana han firmado hoy un acuerdo para crear empleo juvenil a través de la formación profesional dual, esa que combina trabajo y formación, y a través de puestos estables para personal cualificado. La tasa de paro entre los jóvenes españoles alcanza el 57%, la de Alemania, la más baja de la Unión, el 7,5%. Sigue sin llegarse a un acuerdo en el tema de la reforma educativa. Hoy en el Senado se ha escenificado una auténtica lucha de todos contra uno, o sea, de todos contra Wert, que se ha quedado solo él y el Grupo Popular en la defensa de la norma. Profundamente injusta y regresiva y puramente ideológica. Y desde luego lo que la enseñanza pública en este país no necesita de más dogmas religiosos ni catecismos. Que desde que ustedes entraron a gobernar hasta el año 2015 se va a reducir el gasto educativo en 10.000 millones de euros. No existe por parte del Gobierno ninguna decisión que implique una disminución de los recursos dedicados a la educación. Y es así de sencillo. Todo lo demás es realmente crear un problema donde no existe, hacer una tempestad en un vaso de agua. Nova Galicia Banco podría ser vendida antes de lo previsto, es decir, antes de 5 años. El Gobierno no descarta adelantar la operación si cambia la situación de los mercados. En el mismo caso se encontraría Catalunya Banca. El objeto es recuperar para el contribuyente el máximo de lo invertido en las entidades y, en consecuencia, no es descartable que si cambia la situación de mercado, pues no se espere a los 5 años y antes de eso pues ya pueda hacerse desinversiones. Con el tradicional saludo de cañones de agua ha sido recibido esta mañana en Lavacolla el primer avión de Turkish Airlines. La nueva ruta unirá Santiago y Estambul 3 días a la semana, martes, viernes y domingo. En pleno debate sobre la coordinación de los 3 aeropuertos gallegos, el alcalde de Santiago ha recalcado que la nueva línea llega sin coste alguno para los ciudadanos y que además permitirá promocionar Galicia en buena parte de Asia. Abre un horizonte nuevo para nuestra ciudad, pero también para toda la comunidad autónoma gallega. No ha supuesto ningún coste económico . Disparó a su hijo en el cuello, dejándolo tetrapléjico. Hoy en la Audiencia Provincial de Lugo se ha sentado en el banquillo el acusado de intento de homicidio, delito continuado de amenazas y tenencia ilícita de armas. Los hechos que se juzgan se remontan a septiembre de 2011. Madre e hijo discutieron con el padre porque no quería acudir a una cita médica. Horas más tarde, el acusado de 64 años volvía a casa y disparaba a su hijo en el cuello.
La Fiscalía sostiene que las discusiones eran constantes y que el padre llegó a intimidar a su hijo con un cuchillo en varias ocasiones. El acusado ha insistido hoy en que aquel día la pistola se disparó por accidente. También en Lugo, en la carretera que une la ciudad con Fonsagrada, a la altura de Ocarqueixo, una mujer embarazada resultaba herida al chocar su coche contra un caballo. Sucedía alrededor de las 12:15 de la mañana. La Guardia Civil tuvo que regular el tráfico en la zona mientras varios conductores alertaban de que cerca, en la autovía A6, a la altura de Outeiro de Rei, otro caballo andaba suelto por la calzada. El animal atropellado en Ocarqueixo murió a causa del impacto. 2 turistas españoles fueron secuestrados en Colombia en una zona fronteriza con Venezuela. Sucedió el viernes, aunque ha trascendido hoy. Sus captores han pedido un rescate y se han identificado como miembros de las FARC, la guerrilla colombiana. Aunque fuentes de la policía de aquel país no confirman este punto, porque es habitual que otros grupos se hagan pasar por las FARC para obtener mayores beneficios de la extorsión. Los 2 secuestrados son una pareja, Ángel Sánchez, de 49 años, y Conchi Marlasca, de 43, familiar del juez Fernando Grande Marlasca. Los captores habrían provocado un accidente de tráfico que aprovecharon para secuestrar a los 2 turistas. Los equipos de emergencias trabajan a contrarreloj en Oklahoma en la búsqueda de supervivientes. El tornado de grandes dimensiones que ha arrasado el corazón de Estados Unidos suma ya 24 muertos. Los desaparecidos se cuentan por centenares. Los tornados no se pueden predecir, aún así apenas unos minutos antes, un aviso que alertaba de la llegada del huracán no pudo evitar que se produjeran imágenes como estas. Con una velocidad de más de 300 kilómetros por hora, el tornado irrumpió con toda su fuerza en Oklahoma. El resultado, una ciudad completamente desolada, casas, hospitales y barrios arrasados, lágrimas de impotencia, pero también de alivio para los que vieron el fin cerca. Como las de este joven al que el viento estampó contra un cobertizo. Pero la peor cifra es sin duda la de los fallecidos. Después del caos en el recuento inicial, los servicios de emergencia han reducido de 51 a 24 el número de víctimas mortales, 10 de ellas niños que se encontraban en el interior de las 2 escuelas derruidas. Ella sí pudo salir ilesa. Los bomberos trabajan a contrarreloj en la búsqueda de más supervivientes bajo los cascotes. Se teme por la vida de decenas de desaparecidos. Con una intensidad de 4 en una escala de 5, la segunda categoría más poderosa, el tornado llegó sin embargo en una temporada excepcionalmente tranquila, por lo que ha cogido por sorpresa a un estado acostumbrado a este tipo de fenómenos. Obama ha declarado el desastre natural en una zona que tardará tiempo en recuperarse del shock. De cómo se ha formado este increíble tornado en Oklahoma hablará dentro de unos minutos en el espacio Historias del Tiempo Xavier Fonseca. Galicia también ha sufrido los suyos, aunque obviamente la capacidad destructiva de estos no tenga nada que ver con los que se originan en los Estados Unidos. Sin ir más lejos, los últimos seguro que los recuerdan. El pasado mes de marzo, trombas marinas que ocasionaron destrozos en Ribeira, a Pobra y a Guarda. Trombas que se forman debido a la presencia de aire más cálido y húmedo. Al tocar tierra es cuando causan los daños, aunque enseguida se deshacen, afortunadamente. Hablamos ahora de una disciplina artística que también ha retratado a su manera este fenómeno meteorológico. Hablamos del cine. Descendientes del mago del séptimo arte, de Georges Méliès, abrirán la 4ª edición de la Mostra de Cinema Periférico, del 5 al 8 de junio. La bisnieta del director de Viaje a la Luna narrará las aventuras fílmicas creadas por su antepasado y su tataranieto acompañará al piano una cuidada selección de sus obras. Todo un viaje en el tiempo al París de principios del siglo XX. La mostra, que se va a celebrar en A Coruña, viajará además a Londres para conocer a uno de los mayores coleccionistas anónimos de películas de todo el mundo,
Umit Mesut. Se verán además los primeros trabajos de Jaime Chávarri. Habrá un ciclo dedicado a los cineastas Ben Rivers y Ben Russell y nos acercaremos al Festival de Documentales de Chile, que este año acudirá a la cita como invitado. ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! Nosotros nos marchamos ya, lo dicho, se quedan con Historias del Tiempo y justo después, Vía V, como cada noche. Hasta mañana.